Bien, nos acompañan esta noche Esther Díaz, es filósofa ella, Daniel Fernández Ahumada, también filósofo, psicoanalista, docente, escritor, y ya un conocido de las casas, Oscar Mangione, psicólogo deportivo, ¿no? Queremos hablar, nos estás acompañando con el hashtag enfermos de odio. ¿Qué pasa en esta sociedad que estigmatiza al pobre? Los que dicen que, miren, van con una motito a buscar una tarjeta alimentaria, no pueden ser pobres, tienen una moto. Niegan la pobreza. Los rugby asesinos de Villa Gesell, que en el piso le dicen, ¿te pensaste, negro de mierda, que te la ibas a llevar de arriba? Hay una carga de odio, yo vengo insistiendo desde hace muchos años, que inoculó también mucho como parte política el gobierno anterior. Vamos a empezar con la dama. Buenas noches, Esther. Buenas noches, un gusto, Igualmente. Que además has escrito sobre este tema de Gesell. Bueno, no es que solamente que escribí, sino que tuve que borrarlo porque fui tan tremendamente agredida. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿En las redes sociales? Claro, yo no había escrito nada porque estaba tan amargada, tan angustiada, o sea, tan conmovida con lo que pasaba, que leía. Y el lunes veo en los diarios que un directivo de rugby dice, no es el rugby, es la sociedad. Entonces ahí todas las sensaciones y las emociones que tenía antes se convirtieron en indignación. Entonces me senté a escribir un posteo desde la indignación, ni lo corregí, o sea, así como vino, y lo publiqué. Y bueno, primero obviamente empezó a contestarme la gente que... ¿Qué ponía? O sea, bueno, empiezo como te dije recién a vos, o sea, empiezo diciendo, bueno, un directivo de rugby dice que no es que no es el rugby, sino la sociedad. Entonces yo pongo, la sociedad hizo malo a estos nenes privilegiados que tienen todos los beneficios, o sea, que no tienen que salir a delinquir porque no les falta dinero, que tienen ropa de marca, que viajan por el mundo, que van a los mejores colegios, se supone a los mejores colegios, ahora después si querés hablamos de eso. ¿Cómo la sociedad los hizo? O sea, en la sociedad hay muchísimos más chicos que trabajan, estudian, o que no son ni una cosa ni la otra, pero que no salen a delinquir, que los que hacen estas cosas, y además con las características de este tipo de deporte, que sabemos que todos lo hacen en manada. Bueno, entonces primero me contestó la gente que está en mis redes, o sea que no me agredía, al contrario, daba manija y me daba información que me venía bien. Pero como eso se copió tanto, al mediodía ya eran cientos la gente que había compartido, que entonces empezó a caer en ojos hostiles y en manos hostiles. Entonces empezaron a agredirme. Bueno, primero... Ahí empieza a surgir lo que estamos hablando, el odio. El odio. Entonces, primero fue algo que un poco lo comprendo. Fueron desde Tucumán, porque en Tucumán le dan mucha importancia al rugby, y según lo que me decían alguna gente que no eran mis contactos, ¿no?, que se metían a agredirme, se juegan las villas, o sea, se juega entre la gente pobre. Entonces, bueno, yo contestaba lo que razonablemente me parece que es cierto que se juegan las villas, también acá se juegan las villas, pero lo que sigue siendo cierto que es un deporte de élite y que es un deporte de pertenencia, y que el fútbol también proviene de la realeza de Gran Bretaña. Sin embargo, nunca fue una élite. Esta semana hubo, así en la misma línea, un posteo de un rugby muy importante, ahora no lo recuerdo, qué pena que no lo traje, que decía, sí, fuimos nosotros. Sí, eso lo dijo, fuimos nosotros. Sí, fuimos nosotros, un rugby rosarino, admitiendo la brutalidad que a veces tiene ese deporte. Claro, porque no solamente la brutalidad, sino el machismo. Tomás Kocher, gracias, Charlie. El machismo, el odio, la xenofobia, como vos recién lo dijiste negro de mierda, o sea, la xenofobia, el machismo y fundamentalmente el odio al pobre. O sea, esto... Bueno, ahí paré que ahora vamos a volver sobre eso, el odio al pobre. Ahora vamos a volver. Esther. Oscar, a ver, desde la psicología, usted muy relacionado siempre al deporte, ¿cómo entiende esto que ha pasado, esto que hoy se conoció, que le dijeron ya cuando lo tenían prácticamente sentado en el suelo, negro de mierda? Yo diría que el rugby sí, no es que el rugby no, porque cuando algo insiste y se repite como síntoma todo el tiempo, nosotros tenemos registrado muchísimas actuaciones de mucha violencia de los rugbyers, y esto tiene que ver con esta cuestión del deporte para una clase exclusiva.
Es decir, no es solamente un deporte de clase alta, pero sí es un deporte en donde la gente que tiene más medios y más poder y más dinero, por supuesto, accede con mucha más facilidad a este deporte. No es un deporte de los llamados más populares. Y esto, en el caldo de cultivo de un trabajo de cambio de sentido común, yo creo que en el gobierno anterior lo que se produjo fue un cambio de paradigma de sentido común, o por lo menos un intento de cambiar ese paradigma, de algo que no es nunca inclusivo, sino exclusivo. El otro no es un semejante, sino es un otro exclusivista, viene los de negros de mierda. Yo mismo viví esta situación con el plantel de Boca Juniors. Yo era psicólogo, te acuerdas, Gustavo, Sí, de ese sí, plantel, viajando desde Tucumán a Buenos Aires, venía una delegación de rugbyers, ¿no? Y se armó una situación de violencia muy grande porque decían, ahí están los negros del fútbol. Los negros de mierda otra vez del fútbol. ¿Te imaginas Bueno, cómo? la estigmatización que Boca ha tenido históricamente, las cosas que le han dicho. Por la representación de lo popular, Claro. ¿no es cierto?, allí mismo. Pero, y ahí se produjo una situación de mucha violencia. Pero yo creo que es el rugby como situación de deporte de élite, más la construcción de un sentido común que toma al que no es un semejante como otro, sino los otros, ¿no es cierto?, como un resto, como una, ¿cómo te diría?, como un desecho, como una basura. Entonces a ese le puedo hacer cualquier cosa, porque si uno se pregunta, ¿cómo pudo haber semejante violencia, ¿no es cierto?, de varias personas contra un chico totalmente inerme y en el piso? Hay que considerarlo no un igual, hay que no tener empatía para poder ejercer ese nivel de violencia contra un otro. No es un igual, es un otro, que no son nosotros. En este punto, la violencia inusitada contra este chico, que por el tipo de lesiones que tiene, tienen que haberlo tratado como esto, como una basura. Claro. Esto, ¿sabes qué? ¿Dónde aparece, Gustavo, muy bien? En la película Joker. En donde claro. esta persona que no entra en el campo social, que es un marginado, Bueno, es tratado como una basura y pegado en el piso por claro, los demás. Está bien. Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Y a esto ligamos lo que recién decía Esther, ¿no?, que lo ligamos a esto que mostrábamos hoy al inicio. Los negros, ¿cómo es posible que tengan una motito y van a recibir una tarjeta alimentaria en moto? Son pobres. Hay que terminar con esto, dijo hoy un economista muy reconocido. Sí, en primer lugar, mis respetos a Esther Díaz. Creo que estamos ante un crimen social, a un crimen de clase. Y si lo tipificamos de este modo, siempre que no haya oposición, nos vamos a encontrar con un problema. Porque lo social general excede al ámbito particular de un deporte, lo incluye. Y es completamente cierto que en el rugby se dan este tipo de conductas, que son bastante clásicas en el rugby. Bueno, no quiero hablar del rugby en realidad, quiero hablar de la conducta. La conducta es un increyendo a partir de la caída del estado de bienestar. Yo tipifico en mis ensayos que se abre la dimensión caníbal, es decir, esa dimensión caníbal personificada por Carrillo y Macri en Argentina, postula y propone y desarrolla la dimensión suicida en los jóvenes. Instala el terror, el miedo en un modo que es muchísimo más visible que cotidianamente. Hay una percepción de no requerimiento en la juventud, hay una tendencia a la depresión y por lo tanto hay un sector que intenta escalar en la cuestión jerárquica para salvarse. Es decir, se potencian las jerarquías propias del deporte y las propias de lo social se paroxistizan. Es decir, llegamos a un límite de la situación en el cual el crimen es un crimen ritual. Estamos frente a un crimen ritual. Es decir, atención con esto. No es cualquier crimen. Por ejemplo, no pueden ir los visitantes a las canchas de fútbol en Argentina. Es verdad que rescate eso. Es verdad. Porque el crimen se instaló. Es verdad que rescate en la ese. disputa. Muy bien en Sin destacar embargo, eso. este es un crimen ritual que para mí es emblemático porque afecta a un sector social que supuestamente tendría que ser puro. Porque es el sector del cambiemos, el sector del futuro, el sector aquel que se desembaraza de los pobres o de la gente que no tiene nada. Ese
grupo de jóvenes es el emblema del futuro de Cambiemos, propuesto por Cambiemos. Ahora, acá, hoy escuchábamos, yo quiero, para que los tres, y ya nos metemos con esto, a ver, porque usted dice, los nombra a Macri y a Carrió, ¿cómo los nombró? Ah, ni me acuerdo, la verdad. Había salido bien, ¿eh? Pero digo, son justamente como referentes. Emblemas. A ver, después baja eso también. Fraga dice que los pobres no pueden tener un plasma, que ¿qué se creían? Que podían ir de vacaciones. Exacto, pero miren lo que... Potencia ese discurso. Bueno, miren lo que dice Fraga. A ver, Charlie, más sobre lo que dice cuando es pobre y cómo se le inocula la cabeza. A ver, escuchen para... El populismo se nutre de la pobreza. Y la pobreza exige soluciones que son algo más que generar empleo. Porque lamentablemente, cuando uno genera empleo, sobre todo empleo de calidad, como el que genera esta empresa, o inclusive las actividades de ustedes, no califican todos para esos empleos. Porque hay gente que no ha recibido la educación necesaria. Entonces, no es solamente empleo, es también educación. Y les quiero agregar que la educación tampoco alcanza. Porque cuando nace un chico en una villa, un embarazo no deseado de una chica de 14 años, y la chica de 14 años que está más para ir a los recitales que para amamantar a un bebé, lo descuida, y ese chico, como dice Abel Albino, tiene 24 horas de hambre, se le pone una marca en el cerebro que va a detestar ser educado. Es como un animalito salvaje. Quedan abiertos. El que tiene que estudiar es Fraga. No, yo creo tiene que que Fraga es el caníbal del cual estamos hablando. Es decir, tiene el nivel suficiente como para que ejercer la grieta con cierta naturalidad. Es decir, la grieta es muy sencilla, hablamos el otro día. Acá, si la población se descarta por una cuestión ideológica, y bueno, hay que justificarla. Esta gente tiene un nivel de desfachatez. Se quieren sacar 2.500 millones de personas así. Es el 40% de la además humanidad. hay otra cosa que quería destacar porque se supo, creo que anoche o hoy, de que entre los 10 hay 3 chicos que son de extracción humilde. Entre esos chicos no son todos de clase media o medio alta. Pero, de todos modos, el chico que entra a jugar al rugby, y sobre todo con esta gente que siente que son las fuerzas vivas... Se siente que pertenece. O sea, ya tiene una pertenencia diferente. O sea, que también hay una élite. A pesar de que viene de la pobreza, pasa a otro estadio social. Que pertenecer tiene... Claro. Además, otra cosa que también quiero aclarar, porque enseguida, así como nos iban a achacar esto, si no lo aclarábamos, de que había pobres también entre este grupo, también otra palabra que se cuestiona mucho es manada. Y a mí me parece que es la palabra excelente que se llama manada, porque pensemos, por ejemplo, el rebaño. El rebaño es cuando está manejado, por ejemplo, Nietzsche, el filósofo Nietzsche, estaba en contra del espíritu de rebaño. ¿Por qué? Porque el rebaño sigue a uno que lo conduce, o sea, es como que no piensa por sí mismo, se deja conducir por el otro. Y lo contrario, que eso lo va a tomar otro filósofo, Gilles Deleuze, es la manada, que lo pone como positivo en el animal salvaje, no en la ciudad ni en la civilización, porque se manejan sin uno que los dirija, sin líder. O sea, van todos juntos a hacer el hecho de lo que tienen que hacer, o sea, encontrar una presa, pero lo que se empoderan en una ideología común, que es sentirse distintos y jerárquicamente empoderados. En el rugby, como todos los deportes de contacto muy violentos, se exacerba muchísimo la violencia como cuestión jerárquica. Claro. El que es más violento es más valiente, claro. El que es más bestia es mejor, digamos. Total. De alguna manera, si una institución no equilibra eso con formación, tenemos este tipo de resultados. Totalmente. Además, una cosa que te va a gustar mucho a vos, porque una de las cosas que le decían es matá lo que vos podés. Claro. Vos podés. Vos podés. O sea, vos podés. ¿De qué le damos vos podés? Ahora retomamos el tema de esto que decía Javier González Fraga también. Pausa, volvemos. Esto es un debate. Esto es lo que hay que analizar que está pasando en esta sociedad, porque han dejado también el macrismo una cuestión cultural. Ya volvemos. Esta noche, en Minuto 1, el debate bajo el hashtag enfermos de odio. Se mantiene hashtag número 1 en toda la República Argentina como tendencia. El debate que hay que instalar en la sociedad, porque también el macrismo ha dejado, lamentablemente, una herencia cultural inoculada a través del odio. Ahora, los tres comparten de que esto es una situación de clases, de división de clase, que ha hecho el macrismo también. Sí, yo no tengo ninguna duda, Gustavo. Y cuando recuerdo el discurso de ciertos referentes del gobierno anterior, lo ratifican. Caer en la escuela pública, las mejores escuelas son las caras, ¿no?
por supuesto... La grasa militante. La grasa Perdón, el militante, caso tenés muchas Puccio, el frases. caso Puccio, no eran de la escuela pública, ¿no es cierto? Ahí tenés a un rugby que fue criminal, La fue escuela torturador. pública ha dado y la universidad pública ha dado todos nuestros premios Nobel. Es decir, Todos, eso los se cinco. rebate básicamente allí. Pero ellos dicen que es mejor lo que cuesta más caro. Eso es un cambio de paradigma muy exclusivo. Pero Y hagamos esto que una decía aclaración, los- el rugby fue anterior, los problemas del rugby son anteriores al macrismo. Ahora dejemos También el hagamos rugby, eso, ¿no? vayamos a esto de la cultura. Sí. Esto que decía González Fraga, como dijo en algún momento María Eugenia Vidal, ¿para qué universidades si los pobres nunca van a acceder a la universidad? Justamente. Esto que dice... Competencia, el 60 o 70% de la población entra en una tasa creciente de marginalización social mundial, ya lo hablamos a esto, pero entra porque el avance tecnológico, el avance demográfico genera una cuestión endémica respecto de los puestos de trabajo. Entonces, esta tendencia crece y por lo tanto crece la competencia respecto de lo que significa estar tratando de insertarse como joven en la sociedad. Y al nivel interior de la juventud se potencian todas las cuestiones elitistas y jerárquicas para ver quién queda. El discurso de González Fraga es un discurso genocida. Y el ¿Genocida? discurso es un discurso genocida, obviamente, genocida. Tiene un nivel de desprecio y de descarte. Yo creo que Francisco, el Papa, está muy claro en eso. El problema es el descarte. El problema es qué significa 2.500 millones de personas y las vamos a dejar... ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué se mueran? No sé, qué sé yo. Esta gente piensa así. Entonces, Sí. Pero no es que yo lo invento o que se me ocurre a mí. Lo dicen. Lo dicen. Lagarde dijo, la gente vive demasiado. Y después este personaje nos dice que nos enamoremos de este monstruo. Entonces tenemos acá una congruencia, una coherencia enorme respecto a un discurso con las acciones que tienen que ver con el discurso. Y los chicos del rugby funcionan potenciando esa elitización y esa jerarquización para ver quién queda. Está esto buenísimo, pero tengo que hacer una pausa y vuelvo. Bueno, a ver, Daniel, ¿qué no le gustó de lo que dijo Fernando No, Alonso? todo lo contrario. Es el tema. Lo que planteó Fernando es el En el tema. corte. Esto en el corte sigue. Está tan interesante el debate. Decilo. Les agradezco a todos porque Bueno. están pidiendo que esto después lo subimos. Va a estar en las redes también. Ya acá Cristian, nuestro número 1 en las redes, después sube todo, porque está muy interesante el debate y no es habitual que se haga en la televisión un debate de esta naturaleza. El tema que se abrió naturalmente recién por una opinión de Fernando es si está en la naturaleza humana este tipo de comportamientos o no. A partir del Manifiesto de Sevilla, 1986, publicado por la UNESCO en el 89, es científicamente incorrecto decir que esto está inscripto en la naturaleza biológica de la especie, el comportamiento violento y los comportamientos que son connaturales a la guerra. Eso lo utilizan los sectores sociales, obviamente los señores de la guerra, como le llama Bergoglio, como para poder justificar las guerras y para poder generar el dinero que tienen, ¿no? Es decir, Porque es lo que decía Esther al inicio, se tranquilizan en la conciencia diciendo la sociedad está enferma. ¿Por qué nos tienen que incluir a los que no somos violentos con los violentos? exactamente. Que se hagan cargo. Es O porque yo científicamente quiero una sociedad inclusiva, no la de Cambiemos que excluyó, que mandó al muere a un 40% de personas. ¿Por qué me tienen que incluir a mí con lo que no pertenezco? Por eso no hay grieta, porque no estamos en el mismo plano. No estamos en el mismo plano. No estamos en el además mismo hay plano. otra cosa, porque vos decías el odio al pobre, pero el odio al pobre se inscribe en un odio mayor, que es el odio al diferente. Eso. Porque una de las cosas que yo me olvidé de nombrar, pero bueno, los especialistas lo saben mejor que yo, es también que son muy homofóbicos. O sea, están muy en contra, ¿no es cierto?, son homofóbicos, pero sin embargo, ellos continuamente están haciendo referencia al culo. Incluso uno de los inicios, lo saben ustedes mejor, es ponerle, por ejemplo, mayonesa o ketchup en el culo a uno de ellos y que otro se lo tenga que chupar. Es decir, que por un lado desprecian a aquellos que utilizan esa parte del cuerpo como un placer sexual, y por otro lado están continuamente ellos repitiendo eso. Es decir que, por supuesto que hay odio al pobre, que técnicamente se llama aporofobia, ¿no? El odio al pobre, aporofobia, pero es el odio al diferente, porque es a los pobres, es a los que tienen otra Y diferencia esto, yo sexual. quiero volver a nivel social y a lo de la política. Esto que al inicio, pone lo de Bogiano con las motitos para cerrar el debate, ¿no? Que dicen, no, ¿cómo?
esto que Miguel Boyano, acá todos los pobres yendo a buscar su tarjeta alimentaria en moto. Bueno, eso sí. ¡Qué burla! ¿En qué momento una sociedad dice basta y deja de pagar impuestos para estas estafas? Está promocionando este tipo, que no se paguen más impuestos porque, según él, asistir a los pobres es estafar. Esto es el otro como el distinto y el descarte. Es decir, el pobre es un descarte poco exitoso de lo que plantea ese tipo de ideología en la sociedad. Son los otros que no son nosotros, son un descarte y lo tratan como tal. Y bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que en ese despreciar al otro, incluso despreciarlo, perdón la palabra manada, porque el asunto es que ahí es entre todos. O sea, el tema, y así es el famoso tercer tiempo. O sea, en el primer tiempo, en el segundo tiempo son caballeros, ¿no es cierto? Porque tienen así unas reglas de lo más estrictas. Pero parecería que en el tercer tiempo no hay ninguna regla. O sea que no es verdad lo que suelen decir que los preparamos para ser nobles caballeros. Nobles caballeros en la cancha, pero afuera lo peor de todo. Bestias. Claro. Y entre ellos, ¿sí? Sí, Daniel, para esto, que son cómo son pobres y van en moto. Claro, el planteo que hace este personaje, digamos, está generando, tratando de instalar el discurso de quién tiene que pagar esto. Pero se olvida que el 54% de la deuda externa es privada. Y yo no conozco a uno solo que haya hecho la cola esa, que haya pedido un préstamo. Y el tonto este que habla no sabe que tiene que pagar ese préstamo que él no pidió. Es decir, es un perfecto imbécil, que además opera como un genocida. Lamentablemente están instalando... Qué interesante, esto lo vamos a ampliar. Porque de la deuda externa no dicen nada, que no hay que pagar, ¿eh? Claro. Dicen que a los pobres no hay que dar la Hay que asistencia, estatizarla. pero de la deuda externa no dicen nada. Estatizarla. Hay que pagarla, Claro. dicen. Gracias Sí, por además el los aporte. pobres, como dijimos al principio, somos los negros de mierda, ¿no es Sí, cierto? total, De eso. Sin embargo, hemos demostrado políticamente a nivel social que somos mucho más educados. Recuerdo lo que le pasó a la familia Kicillof cuando venían, ¿se acuerdan? En el buque, que fue tan humillada. Hace pocos días estaba yo justo en un teatro de Buenos Aires, en el Picadero, iba a ver una obra que es yo, Encarnación Escurra, y estaba Vidal. Y nos molestamos bastante las personas que estábamos ahí porque la obra es continuamente la protagonista habla de que ella quiere a los negros, ella quiere a los gauchos, ella quiere al pueblo y quiere a la patria grande. Y bueno, ¿qué ¿sabés? hacía esa mujer ahí? Fue también Nadie la aprender. agredió. Cuando terminó la función, con todo respeto para los artistas, porque ya se habían retirado, un señor gritó, ¡viva Encarnación, viva Cristina! Y el teatro se vino abajo. O sea que estos somos los maleducados. ¿Te das cuenta? Comparemos. Gracias, Beatriz. Comparemos. Gracias, Daniel. Gracias, como siempre, Oscar. gracias a vos. Bueno, buen fin de semana, Irina, Fernando. ¿Te buen vemos fin de el lunes? semana, ¿eh? Sí, el lunes acá, todavía. Ya llega Paulo Cablan en la continuidad con el expediente. Gracias por acompañarnos como todas las noches.